Buenas noches, amados hermanos. Dios le bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar con la enseñanza del libro de Génesis que se inició el día miércoles. El capítulo 2 del libro de Génesis. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día de Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra, la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Sus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Buenas noches, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, hice. A ver, estamos revisando desde el día miércoles las escrituras desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, eso fue el día miércoles. Hoy día nos corresponde estudiar el libro de Génesis capítulo 2. Verán. El día miércoles, ponga nomás la diapositiva. Ya, antes, eso, ok. Estamos viendo Génesis para recordar lo que vimos la semana pasada. Génesis proviene de dos vocablos hebreos. Unos dicen que es uno. El uno es Bereshit en hebreo, que significa orígenes, comienzo. Y hay otra palabrita que vamos a ver más adelante. Y Génesis es tomado de una terminología griega, de un libro de la Septuaginta, o ya vamos a ver, también llamado el libro de las 50. De ahí salió la palabra Génesis, que significa inicio, orígenes. Ahora, ¿qué contiene este libro? Esto no lo vimos el día miércoles. Los que gustan anoten, el día domingo los voy a volver a poner, ya de ahí en adelante ya no. ¿Qué contiene este libro? Se divide en dos partes. La primera es una historia primigenia, una historia primordial que tiene que ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. En estos 11 capítulos podemos estudiar nosotros y ver los orígenes de toda la humanidad. El origen del matrimonio, el origen de las civilizaciones, el origen de las lenguas, etcétera, etcétera. En estos 11 capítulos, primeros capítulos de Génesis, podemos ver eso, ¿ok? Y esta primera parte está subdividida. La primer relato de la creación, ahí están los versículos, que es del 1 hasta el 2, versículo 4a. El segundo relato de la creación, o una recapitulación del primer capítulo, lo vemos desde el capítulo 2, versículos 4b hasta el 25. De ahí viene el relato de la tentación y la caída, el progreso de la maldad, el diluvio, la torre de Babel y los descendientes de Sem. Si alguno toma foto y no le sale claro, me pide, yo le envío la diapositiva, le envío este cuadrito, ¿ya? Esto nos ayuda a tener una mejor visión del estudio de este libro. Cuando ustedes quieran leer, entonces ya saben en qué está dividido. La segunda parte de Génesis, en cambio, es la historia patriarcal. Está desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, versículo 26, en donde termina Génesis, y tiene que ver ya, tácitamente con el pueblo de Israel. Empieza con los patriarcas, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de Esaú y la historia de José. Hasta aquí estamos de acuerdo, iglesia. Bien, empecemos con Génesis capítulo 2. En realidad es un segundo relato de la creación. Otros autores lo ven como una recapitulación del primer capítulo que tiene que ver con la creación. Veamos, por favor, abran sus Biblias nuevamente en el Génesis 2, en el versículo 1. Vamos leyendo, hermanos. Dice la Escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ok, fueron acabados. Eso ya vimos que, ¿cuántos días le tomó al Señor crear todo? 6 días, ok, 6 días. Entonces, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esta palabrita ejércitos a mí me llamó la atención porque es un término militar, pues, ¿no? Entonces, esta palabra ejército proviene de un vocablo hebreo llamado Tsebaán. Tsebaán, ok. Entonces, en el libro de Deuteronomio 4:19, que está anotado ahí, y porque no vamos a verlos todos, no nos alcanza el tiempo, en el libro de Salmos 33:6, se utiliza esta palabra ejército para denotar
las estrellas, las lunas, los astros. O sea, todo el espacio sideral. O sea, lo señala como el ejército de los cielos, ¿ya? Estas palabras se van en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. En cambio, habla del ejército, pero de la corte celestial. O sea, el ejército de ángeles que tiene el Señor. Hasta aquí estamos claros. O sea, dos formas de ver ejército, ¿ya? Las estrellas y la otra los ángeles o la corte celestial. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el libro de Isaías 40, 26 y en el libro de Nehemías 9, 6 ya enfocamos a todo, ¿no? Entendiendo como una referencia a todo lo creado en el cielo y en la tierra. Isaías 40, 26, y ponga por favor, leemos la cita, Isaías 40, 26. Miren lo que dice Isaías 40, 26. Aquí hace referencia a todo el ejército de lo creado por Dios. Dice, levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta ¿qué? Su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí vemos que el Señor utiliza la palabra ejército para todo lo que Él creó en el cielo y en la tierra. Y como revisamos la semana pasada, cuando el Señor hizo las expansiones, y según la visión que tuvo el apóstol Pablo, ¿cuántos cielos hay? 3. Este cielo, el de aquí, que es la atmósfera terrestre, en donde ¿quién gobierna? El príncipe de este mundo. Todo eso lo revisamos la semana pasada. Él tiene el control del espectro electromagnético, de las ondas sonoras, de todo lo que llamamos internet, de la página web, de todo eso. Él tiene el control total. ¿Cuál es el segundo cielo? Los astros, el cielo, el cosmos. Sí, las galaxias y todo eso, ¿ya? Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, en donde habita Dios. Y eso, acuérdense que en el libro de Isaías 57:15, que siempre repetimos aquí, dice la Escritura que Él habita en las alturas. O sea, ¿qué alturas serán, no? Recuerden una cosa, Dios es creador, Él no es creado. Él creó todo lo que vemos y que los científicos dicen que esto es infinito, ¿no es cierto? Infinito en la grandeza del cosmos, infinito en la grandeza del microcosmos. Porque hay elementos microscópicos, son tan pequeños, que inclusive todavía los científicos no atinan a descubrir todo lo que hay microscópicamente. Todo eso fue creado por Dios. Y solamente algo que dije la semana pasada, para el que tenga duda de lo que es la creación, para el que tenga duda de que Dios hizo todo y que Él inspiró a hombres para que escriban la Biblia, y que no es posible que exista Dios y que haya creado de la nada, sino que el Big Bang, que la evolución, que el mono. ¿Han oído eso? Yo oí mono cuando me fui a Quito y me dijeron, usted es mono. No, les digo, soy costeño. Sí, pues me decían mono porque era costeño. Pero hay evolucionistas que dicen que el ser humano nació ¿de dónde? Del mono, así dicen. Entonces prefieren creer esas teorías antes que creer que hay un Dios que puede mover todo. Escuchen, los muchachos que estudian física. Hay un principio en la física, de acuerdo a la velocidad, que dice lo siguiente. La velocidad de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que se le imprima, pues. Por ejemplo, yo cojo esto, ¿no? Este es un objeto. Y yo como café, almuerzo y merienda, y a veces entre almuerzo y entre merienda. Entonces tengo fuerza, pues, ¿sí o qué? Y cojo y lanzo. Entonces, este objeto va a adquirir una velocidad y va a alcanzar una distancia en el espacio, dependiendo de ¿qué? De la fuerza que le imprima. ¿Estamos de acuerdo? Pero sucede que una vez que lo lanzo y ya no tenga fuerza el proyectil, ¿qué va a pasar? Pregunto, si el planeta Tierra tiene dos movimientos, ¿cuál es el uno? El de rotación. Él se da vuelta a su propio eje y dura ¿cuánto? 24 horas, un yón. Acuérdense lo que vimos la semana pasada, el miércoles. Un yón, Y-O-M, que es en hebreo lo que significa día de 24 horas. Eso es en hebreo, no miles de años que una era, no, un día de 24 horas. En ese día hizo el Señor
las cosas. Y hay otro movimiento que se llama el movimiento de... ¿Cuánto dura ese? 1 año alrededor de el Sol. Bueno, yo pregunto algo. Si los físicos dicen eso, los científicos dicen eso, y yo le creo porque es verdad, pues yo lanzo esto con la fuerza que pueda y no sé hasta dónde llegue. Y a donde llega empieza a caer, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, ¿por qué no puedo creer que existe un ser o una persona o alguien poderoso que le está imprimiendo fuerza a la tierra para que gire en su propio eje? Si no, ¿quién hace eso? ¿Quién hace que la tierra gire alrededor del sol por lo que más quieran? De una forma milimétrica, cronométrica, tan exacta, que si la tierra se demora 1 segundo, se adelanta 1 segundo, hermanos queridos, catástrofe. Si la tierra se acerca solamente un poquito más al sol, o se aleja un poquito del sol, o se quema la tierra, o se congela la tierra. Entonces, si no hay un ser supremo, un ser todopoderoso que maneja todo eso, ¿quién le está imprimiendo fuerza al movimiento? ¿Comprenden eso? Esos son los orígenes de nuestro Dios. No de Él, los orígenes que Él hizo aquí en la tierra. Porque por medio de Él, estos elementos básicos en física aparecieron en el primer versículo. ¿Aparecieron qué? Tiempo, porque hubo un principio ya. Antes no había tiempo. Apareció el espacio y apareció la materia. Elementos básicos para hacer un ejercicio de física. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi Dios, nuestro Dios, el tuyo y el mío, hizo absolutamente todo el ejército de lo que nosotros podemos ver. Amén. Versículo 2. Dice la Escritura, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Algunos dicen, no, es que Dios ya estaba cansadito. Yo solo lo quedo viendo así fijamente. Cansadito Dios. Si el Señor Jesús dice que mi Padre y yo hasta ahora trabajamos, ¿ustedes creen que Dios se va a cansar? Otro que Dios se va a aburrir, que por eso Él reposó. Ese no es el concepto de reposo. Ponga el versículo 2. La palabra para reposo es Shabbat. Pero no es un Shabbat cualquiera de solo reposar. Ese Shabbat significa satisfacción. Dios se da por satisfecho. Dios se da por complacido de la obra creada. Les voy a explicar. A mí me gusta la madera. No soy bueno, estoy aprendiendo como para pasar un rato ahí. Y ya quiero ver cómo tallo. Ojalá alguien me enseñe cómo tallar. Me gusta eso, ¿ya? Entonces yo hice una vez con unos pedacitos de tablas de pallet, me hice, ¿se han visto esas repisas que hay encima de los inodoros? Y ahí ponen las toallas, todo eso. Me hice una de madera, pero para pegarla, elevada, no que tenga patas. Entonces cuando la puse y la vi, quedé complacido. ¿Comprenden? Cesé de trabajar, reposé de lo que estaba haciendo. No estaba cansado. Porque lo hice poco a poco, lijaba, de ahí curé la madera con diésel y naftalina, buena es, ¿no? Para que no le caiga, y cogió brillo. Entonces, y descansé de lo que hice, ¿comprenden? Estuve extasiado, maravillado, es como cuando una señora cose y hace un vestido y se queda extasiada, complacida del trabajo terminado. ¿Comprendemos eso? Eso es Shabbat. Ahora, de este término, de este verbo, porque es un verbo, se deriva la palabra sábado, Shabbat, sábado. Y es importante, hermanos, que notemos algo aquí en este versículo. El autor no dice el día de reposo. Lean, ¿qué dice? ¿Cómo le llama? ¿Qué día? El séptimo día reposó. No dice el día de reposo. ¿Qué dice? Séptimo día. Así que tranquilo, sí. Pero pastor, nosotros el domingo nos reunimos y el sábado yo trabajo, usted sabe. Tranquilo, pueblo. El séptimo día resucitó el Señor. El séptimo día nosotros lo tomamos como asueto. Un día de descanso laboral, de cesar de actividades.
Y es un día, escúchame hermano, de recogimiento espiritual. Es un día en el cual tenemos que darle un tiempo a Dios. El Señor en el libro de Hebreos 10:25 nos señala, no dejando de congregarse, como algunos. Ahora, por ejemplo, hermanos, otra palabrita respecto al reposo, al Shabbat, es que ya ha terminado lo que tenía que hacer. Dios no dejó de hacer porque estaba aburrido, estaba cansado, no. Era lo que Él tenía que hacer, ¿comprendemos? Eso es lo que Él tenía que hacer para que el hombre esté bien, para que este planeta sea habitado. Es como cuando el Señor Jesús, allá en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30, el Señor Jesucristo dijo, ¿cómo dijo Él? Consumado es. Y entregó el Espíritu. ¿Por qué dijo consumado es? Porque ya todo lo que el Padre le había mandado hacer, lo dejó hecho. ¿Para qué? Para que todos los que estamos aquí seamos redimidos del pecado. El trabajo que Él hizo, Él lo terminó Shabbat, consumado es. ¿Comprendemos esto? Eso significa, amada iglesia, para que nadie venga a estarnos dando vueltas, ¿ya? Versículo 3. Y bendijo Dios, dice, al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, por tercera vez en este versículo, nuestro Dios amado extiende su bendición. La primera vez lo hizo con los animales en Génesis capítulo 1, versículo 22. La segunda vez lo hizo con el hombre en Génesis 1, 28. ¿Cómo fue la bendición? Fructificaos. Los bendijo, ahí dice, lean 1.22 y 1.28. El que quiera anotar, anote. Pero en este día, Shabbat, en este séptimo día, Dios hace algo más. ¿Dios qué hace? Lo santifica, lo aparta, lo consagra. Es distinto, hermanos, al resto de días. En este día se descansa de toda actividad y se dedica a Dios. Por eso repito lo que dice el libro de Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No es que vino mi comadre. Invita a tu comadre a que se reúna con Dios. Vino mi papá de Estados Unidos. ¡Qué bendición! Tráelo al culto. Es un día que Dios lo aparta. Por eso Él dice, no dejes de congregarte. Él quiere que nos congreguemos. ¿Comprendemos esto? Él quiere que la iglesia se congregue. No es algo de libre elección. Mejor dicho, es de libre elección porque Dios puso en cada uno de nosotros que podemos tener libre albedrío, ¿verdad? Pero cada quien asuma las consecuencias de desobedecer a un Dios santo. De hecho, la humanidad está padeciendo por haber tomado una decisión equivocada, Adán y Eva, en el huerto de Edén. Por culpa de haber obedecido a la serpiente y el hombre haber obedecido a la mujer, en lugar de obedecerle a Dios, estamos como estamos. ¿O no es así, iglesia? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Reunámonos, congreguémonos. En el versículo 4 lo vamos a dividir en 4 partes. 4a, b, c y d para estudio rápido, dice así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. Vamos a la primera partecita que dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Al repetir la expresión los cielos y la tierra del versículo 1, se indica que el relato ¿qué? Ha concluido. Hasta ahí llega el relato de la creación de Dios. Hasta aquí, hasta esa parte ¿dónde está el versículo? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Hasta ahí el relato, concluyó el relato de la creación. Aquí se utiliza en cambio la palabra toledot. ¿Se acuerdan que les dije que hay 2 raíces hebreas que denotan orígenes, que denota inicio, que denota un comienzo? Son Bereshit, que ese es el verdadero nombre del libro de Génesis en hebreo, y Toledot, que sirve de estructura al libro de Génesis.
¿Saben que esta palabrita Toledot aparece en el libro 10 veces, hermano? 10 veces. Ahora, ustedes no lo van a encontrar en la Biblia porque tendrían que ir al original hebreo para ver en dónde dice. Pero en realidad aparece 10 veces en la Biblia. En esta versión se traduce por orígenes, descendientes o también historia. ¿Estamos de acuerdo? A partir de esto me voy a abrir un poquito todo el auditorio de Facebook y de YouTube, discúlpenme. Me voy a apartar un poquito para señalar. Escuchen. Pon el versículo 2 el 4 de Génesis. El versículo 4 de Génesis. Y todo lo que ustedes están viendo en pantalla, cuando aparece la coma, es un signo de puntuación, hasta ahí es una división del versículo. Miren, hasta aquí es el relato de la creación. A partir de aquí para acá ya es otro tema. Aquí viene la segunda o la recapitulación del origen de Génesis. Pero ¿por qué hicieron eso? No sé, los primeros eruditos, ¿no? Pero yo sí les voy a explicar de aquí en adelante qué ocurre y qué es lo que hace Dios. Solo de entrada, cuando leímos el capítulo 1 de Génesis, ¿en qué día hizo al hombre? En el último día. En el último día de su trabajo lo hizo al hombre. Como para que después el hombre no diga es que yo estuve ahí, ayudé a Dios. Y del polvo de la tierra, ya vamos a ver más adelante, la palabra es, polvo es insignificante, hermano, esa palabra es insignificante. Alguien decía que si nosotros nos ponemos a calcular los minerales y los gases que componen nuestro cuerpo, que son los de la tierra, ¿no? Porque, ¿saben cuánto llega a valer cada ser humano? $4. Y como nosotros somos bajitos, $3.50. Sincero, hermano. O sea, para que vean que no somos pues algo grande. No, para él lo que quiere es que lo amemos, que le sirvamos. Él hizo todo para nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para Él. Solo adorarle, solo creerle, solo obedecerle, para que nos vaya bien a nosotros y a quién más, a nuestros hijos. Este relato, segundo relato de la creación, comienza con la formación del ser humano. Se enfoca en el sentido de su existencia en el mundo y en la relación directa que Dios establece con el hombre. Eso vamos a ver del versículo 4b del capítulo 2 hasta el versículo 25. ¿De acuerdo? Si está un poquito confuso, me disculpan. Pero al que quiera yo le paso las diapositivas para que estudie en casa, ¿ya? Versículo 4b, escuchen esto. Veamos el versículo 4b. Dice, el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. Bueno, el relato babilónico o babilonio de lo que es la creación se lo conoce como el Enuma Elish. En nuestra Biblia se conoce como Génesis, ¿verdad? En el relato babilónico se lo conoce como el Enuma Elish. ¿Sí comprendemos eso? Ya, ok. En esos libros, en ese tiempo, en la cultura oriental, se acostumbraba a escribir de la siguiente forma. Miren, por favor, una coincidencia. Dice, cuando arriba el cielo no había sido todavía nombrado y abajo la tierra sólida no tenía nombre, así empieza el Enuma Elish. Como decir, el Génesis así hubiera empezado. ¿Qué pasa? Esa palabrita cuando, que literalmente significa el día que, ¿saben una cosa? No encierra un tiempo determinado. ¿Por qué no encierra un tiempo determinado? Porque nadie sabe exactamente cuándo comenzó los orígenes de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Que de hecho, eso es algo que nosotros tenemos que entender. Génesis tiene mucho que ver con la ciencia. De hecho, hay asuntos de Génesis que son corroborados por la ciencia. Pero por favor, metámonos en la cabeza, Génesis no es un libro científico. Génesis es un libro teológico, es un libro de fe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros no intentemos pelear. ¿Saben por qué?
Porque a Dios no le interesa que demuestren que Él existe. Él existe y punto. Porque este asunto es por fe o no es por fe. Dios no tiene nada que defender. No olvide, el que quiere creer, que lo haga. El que no, que le vaya bien. Yo lo único que sé es que el que no cree corre el riesgo de tener gran pérdida. Pero yo que creo, tengo todas las de ganar. Porque con el permiso de mi Dios, si suponiendo no existiera, yo pierdo algo. Pero ¿qué pasa con el ateo? Que no cree. Y cuando se da cuenta que sí ha existido, él sí pierde. Pero yo no pierdo nada. Por eso en todo somos más que vencedores. En todo somos más que vencedores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, no encierra un tiempo determinado, sino que simplemente indica el inicio de algo que, en este caso, ¿qué es? La creación. Rapidito. En otras palabras, lo que les estoy intentando decir es que la creación no sabemos cuándo inició. Solamente sabemos que tuvo un inicio. Punto. Se acabó. Dice Eclesiastés 12:13, el fin del discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, que ese es el todo, ese es el todo del hombre. Y en el versículo 4d, ¿de qué se dan cuenta cuando dice el día que... A ver, leamos nuevamente el 4. Todos leamos, vean sus Biblias. Ayúdenme con esto. Tú en casa también lee. Dice, estos son los orígenes, ¿de qué dice? De los cielos y la tierra. Mire, en el versículo 1 del capítulo 1, también dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos. Si ven el orden, primero los cielos y después. Y cuando vemos todo lo que creó, claro, el Señor creó primero las expansiones y después fue lo sólido, ¿sí? Después fue lo sólido. Pero mira lo que sigue. Cuando fueron creados, dice en el versículo 4, el día que Yahweh Dios hizo, ¿qué? La tierra. ¿Qué notan ahí ustedes? Que hay un cambio de orden. Al inicio es cielos y tierra. Pero después dice tierra, tierra y cielos. ¿Saben por qué? Porque, ponga el versículo 4d y el 4c. Ah, me salté el 4c. Regresemos al 4c. Me salté, perdonen. Escuchen. En este relato del 4c, discúlpeme, a veces la euforia, hermano. Escuchen, en este relato del versículo 4c, la expresión Señor Dios, si ven que dice Jehová Dios, ¿por qué lo nombra Yahweh Dios? En otras Biblias aparece Señor Dios. Se repite 11 veces esta expresión. Esta fusión, esta unión de los dos nombres para referirse a Dios no es común en el Antiguo Testamento. No es muy común. Aparece, pero no es muy común. Algunos creen que nace de la fusión de el tetragramatón. ¿Saben lo que es el tetragramatón? Es el nombre de Dios. No tiene vocales. Es pura consonante. Y-H-W-H. ¿Qué significa eso? Señor. Y la otra palabra es Elohim. ¿Qué significa Elohim? Dios. Entonces parece ser que fusionaron Yahweh, Elohim. Señor, Dios. Yahweh, Dios. Conservándose estos dos nombres en los capítulos 2 y en los capítulos 3. Ok. Ahora sí al versículo 4d. El orden aquí se altera. Era el inicio de los cielos y la tierra. ¿Con qué termina la creación Dios? Con el hombre, ¿no es cierto? Y empieza con la luz, las expansiones, el agua, las aves, la vegetación, los animales y el hombre. Así es, ¿verdad? Pero qué cosa, en esta recapitulación, en esta segunda lectura de lo que Dios hizo, este segundo relato, en cambio aparece que primero forma ¿a quién? Al hombre. El Señor empieza primerito por la tierra. A diferencia, dice el versículo 5 y 6, leamos lo que dice el versículo 5 y 6. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Miren estos dos versículos. Parece ser que el panorama era desolador. Era desierto, desierto donde tú veas. No había vegetación, no había... Después aparece todo eso. Pero estaba la tierra sin hierba, no había nada. Y el Señor crea la hierba después y crea los árboles frutales. Pero habla de un vapor que subía ¿de dónde? De la tierra. Esta palabra vapor tiene una raíz en hebreo que se llama et. Y este tiene un significado incierto. Muchos atinan a decir que podría ser niebla, un rocío, un manantial, una agua primordial. Ponga Job 36, 27. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 36, versículo 27, y cotejémoslo con esto. O sea, hagamos la comparación. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor ¿en qué? En lluvias. En lluvias. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? ¿Sabes para qué es? Para que mientras nosotros vamos estudiando cada capítulo de la Biblia, nosotros vayamos imaginándonos cómo fue lo que pasó ahí. ¿Qué hizo Dios? Porque escúchame, ahorita vamos rápido, porque hay que terminar los capítulos. Pero llegará el día en el que luego cuando tú hayas leído esto, tú profundices en un versículo y vayas viendo por qué Dios hizo esto. ¿Sabes que todo tiene una razón de ser? El Señor hizo todo en un día de 24 horas. Un día, el segundo día, 24 horas, otro 24 horas, otro día. Así por 6 días, ¿verdad? Pero en términos espirituales, parece ser que cada día que el Señor hizo tiene un significado en la historia de la humanidad. Si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, podría ser que el primer día representa, no que Dios hizo en 1000 años, lo hizo en 24 horas. Podría ser que el primer día represente una etapa de 1000 años en la historia de la humanidad. Y hay alguien, hay eruditos que atinan a decir que nosotros ya estamos en el día sexto, en el último milenio, hermano. Estamos de la ceja al ojo que el Señor venga por su iglesia. Bíblicamente, personas han calculado, el día y la hora solo Dios lo sabe, lo dice su palabra. Pero más o menos, según los registros de la Escritura, pareciera que nosotros estamos en el año 5770, algo por ahí. Estamos así poquito, hermano, de que se cumplan los 6000 años. Estamos a la puerta. Iglesia querida, vean todo lo que ocurre alrededor nuestro. No sigan poniendo su mirada en lo que perece, sino pongan su mirada en lo que a vida eterna permanece. El rato menos pensado el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabrá cuándo el Señor tocará la trompeta, porque se tocará la final trompeta. ¿De acuerdo? El versículo 7, aquí lo vamos a ver en 3 partes ya. El versículo 7, dice el versículo 7. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mientras, hermanos, que en el primer relato, o sea, en la primera parte de la Biblia, el hombre es el clímax de la creación, o sea, lo culminante de la creación. En este segundo relato es lo primero que Dios crea. En el primer relato es lo último que Dios crea. En este relato es lo primerito. Y aquí escuchen algo, no se usa el verbo crear, sino que se usa el verbo formar. Y esa es otra palabra en hebreo. Porque otros eruditos dicen que ya todo estaba formado, sino que como hubo la rebelión celestial, el universo entero estaba bajo juicio. Por eso nosotros vemos en el versículo 2 que el Señor, ¿qué hizo? La luz. ¿Y a la luz llamó qué? Día. ¿Con qué letra estaba escrito día? Mayúscula. ¿Y a la noche? ¿Y a las tinieblas llamó? ¿Y con qué estaba escrito noche? Con N mayúscula.
¿A qué luz se refiere? A la gloria de Dios, según Apocalipsis capítulo 22. ¿Ya? Ahora, ya parece que ya todo estaba formado y lo que Dios hizo fue poner en orden, amoldar todo. Bueno, cuando el Señor usa esta palabra formar, es la misma palabra en hebreo que se utiliza para la actividad que hace un alfarero. ¿Qué hace un alfarero? Coge la tierra, ¿no es cierto?, el barro, ¿y qué hace? Con esa cosa que da vueltas, le empieza a dar vueltas y le da forma, según el alfarero quiere. Ahora, seguimos. Hay un juego de palabras, hermanos, aquí, entre Adán con M, que es el hombre, y Adama, con H al final, que es tierra. Hay un juego de palabras, porque el hombre ¿de dónde proviene? De la tierra. Hombre es Adán y tierra en hebreo es Adama. La sustancia de la cual es tomado, porque Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. En esta porción bíblica, Adán todavía no es un nombre propio, porque aquí en el original se juega con la palabra Adán o la palabra Adama. El uso del término Adán como un nombre propio, como decir Claudio, como decir Cintia, decir Edith, decir Jaime, son nombres propios, ¿no? Ya, el nombre de Adán se empieza a usar recién desde el capítulo 4, versículo 25. Ahí. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Yo solo leí y puse. No sé, ahí dice. En el original hebreo, ahí está. El hombre, hermanos, sí, en el original hebreo, discúlpame, esto es una mofa. ¿El hombre es tomado de la tierra, sí o no? Es tomado de la tierra, lo dice la Escritura. ¿Su habitación cuál es? La tierra, ya lo vamos a ver en el versículo 8. Porque ¿en dónde fue puesto? En el huerto de Edén. En la tierra, hermano. No le puso el Señor en una villa con cerámica o porcelanato. No, lo puso en un jardín que era tierra, pues. Natural, sencillo. Iglesia, mientras más sencillo, más valioso. Menos complicaciones. Mayor es la felicidad. En serio, menos impuestos que pagar. Estoy loco queriéndome comprar un carro y ya hay que matricularlo, hay que cambiar aceite, hay que ponerle gasolina. ¿Serio, hermanos? Entonces, la habitación del hombre es la tierra. La misión de Dios, del hombre, ¿cuál era? ¿Labrar qué? La tierra, según el versículo 5. Y en Génesis 3:23 también. Y cuando muere, ¿a dónde va el hombre? A la tierra, pues. Por eso el Señor empieza el orden, la tierra y los cielos. Ahora, esto en cuanto al cuerpo. El soplo de Dios, que vemos ahí en la Escritura, hará que el hombre sea una criatura diferente de cualquier otra criatura. Hermanos queridos, ¿recuerdan lo que leímos nosotros el miércoles en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 3? Preguntábamos en qué se diferencian los animales del hombre. En que el hombre razona. No, los animales también razonan. El hombre es más inteligente. No parece. ¿Cómo, pastor? Discúlpame, hermano. No te ofendas. Ponte bravo con Dios. Perdóname, Señor. Pero Él dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 2. ¿Sabes lo que dice? El buey conoce a su amo. Y el burro, el asno, conoce el pesebre de su dueño. Pero Israel, o sea, el pueblo, el hombre, no tiene conocimiento. O sea, con otras palabras, el animal es más inteligente que el hombre porque tiene más conocimiento de su dueño que el hombre de su dueño y creador, que es Dios. ¿O no es así, iglesia? Entonces no hay diferencia. Sí hay diferencia, hombre. ¿Cómo vas a creer? Nosotros no somos iguales a los animales. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos espíritu. Nosotros tenemos la imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen y semejanza de Dios? Escucha, mente para pensar, corazón para amar y voluntad ¿para qué? Para decidir.
Eso puso Dios en nosotros. Eso puso el Señor. Entonces hay una diferencia ahí. Este soplo puede ser equivalente de la imagen y semejanza que se menciona en Génesis 1, versículos 26 y 27. Leamos el versículo 8 rapidito. Y Yahweh Dios dice, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra hebrea para jardín, para huerto, da la idea de un lugar cerrado, ¿verdad? ¿Cómo son los jardines? Cerraditos, pones valla, que viene el perro, que lo moja, que ni sé cuánto, ¿verdad? Se van a robar las plantitas, Señor, déjenme las plantas. Cercan ahí, es cerrado. Pero Edén puede significar estepa, llanura, pero escucha lo que significa en realidad. Edén significa delicia. Comprende, por favor, escucha. Nuestro Dios, nuestro Padre es un Padre tierno y es un Padre amoroso, es tierno. Mucha gente lo ve castigador, muchos cristianos lo ven como alguien que es hostigador. No, Dios es bueno en gran manera. Dios hizo al hombre, le proveyó todo y aparte de eso le dio deleite, le dio placer, sino que el placer de Dios es santo. ¿Comprendemos? El placer de Dios es santo. Y cuando el cristiano, cuando la persona que conoce a Dios acepta sus designios, empieza a valorar. Por eso es que el cristiano no se amarga. Porque como el apóstol Pablo dice, sé vivir en lo mucho y en lo poco, en la abundancia y en la escasez. ¿Dijo o no dijo el apóstol Pablo? En todo y por todo soy puesto para Cristo. Porque el cristiano, qué bonito, hermanos. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el campo? Oh, somos del mismo equipo. Qué bonito, este fin de año nos fuimos para la tierra de mi esposa, la familia, con mis hijos. Qué felicidad, hermano. Yo solo así pasaba. Creían que estaba agrandado. No, estaba respirando profundo ahí el campo. Qué delicia, hermano. La cara manchada de lo que comía, toda fruta que se parecía. O sea, qué maravilla, qué bonito. Ahí tú no tienes que estarte vistiendo ropa de lujo. Lo que ahí está, no importa. Y hermano, ya así me fui al comisariato en pleno Santo Domingo. Todo con... Sí, y no me importó, estaba contento, hermano. Ahí fui con ella a comprar las cosas. Oliendo a verde y a tierra, y a hojas verdes y todo. Cobre. Pero feliz. O sea, qué despreocupado, ¿verdad, iglesia? Qué maravilla, hermano. Así Dios le puso en un jardín llamado Edén, en un deleite al hombre. Era tan deleitoso que ellos ni se preocupaban, andaban desnudos, ya vemos en el último versículo. Y rapidito, porque el tiempo, hablan mucho ustedes, hermano, el tiempo se nos viene encima. En la 50, vaya pues, 50, en la 70, el libro La 70, hablando de 50, el libro La 70, también conocido como la Septuaginta, se tradujo este huerto como paradeison. De ahí se deriva el término paraíso, que está en la Biblia. Ahora, en Ezequiel 28:13, al Edén se lo conoce como el jardín de Dios. En Isaías, Edén es lo contrario al desierto. ¿Qué es lo contrario al desierto? Fructífero, ¿no? Que florece. En Isaías, Edén es en el versículo 15, los términos jardín y Edén se unen. Ya vamos a ver eso. Eliminando la distinción que se intenta hacer aquí. Veamos el versículo 9, eso no está, hablemos un ratito. El versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien. Pregunto, ¿qué le prohibió Dios al hombre? Comer solo un árbol. ¿Y qué le dijo del resto de árboles? Coma todo, miles de árboles. Era como yo ahí, extasiado. Y yo... Sí, hermano, las hormigas, las espinas, pero no importa, hermano. Qué bonito todo eso. Entonces, así andaba Adán. Nada tenía prohibido, solo una cosa. ¿Para qué hizo eso?
Si Dios no ponía una prueba al hombre de la cual generaciones tras generaciones hubiera sido puesta siempre, el hombre hubiera sido un autómata. El hombre hubiera sido alguien que solo está haciendo solo lo que se le dice, sin opción a decidir nunca. Por eso Dios nos puso el libre albedrío y el hombre desgraciadamente escogió obedecer lo malo. Por eso, y eso está ocurriendo hasta ahora, hermanos queridos. Por eso hice énfasis, no se congregan. ¿Ustedes creen que eso es bueno? El que calla, otorga. No es bueno. ¿Cómo es posible que nosotros escojamos esa otra parte? ¿Cómo es posible que no escojamos leer la Biblia? ¿Cómo es posible que escojamos no orar? ¿Cómo es posible que escojamos no disipularnos? 3 libritos me quedan. Gloria a Dios. Yo dije, ahora me quedo con los libros. Antes solo 3 quedaron. ¿Cómo es posible que no vengan a disipularse? No lo comprendo, hermanos. ¿Cómo puedo saber de Dios? ¿Cómo quieres ser bendecido? ¿Cómo quieres agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a mi esposa yo? Conociéndola, pues, ¿sí o no? Sabiendo que le gusta, que quiere, que no le gusta para no hacer eso. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo puedo yo agradar a Dios si no sé qué es lo que Él quiere que haga? ¿Y cómo sabes? Leyendo la palabra, pues. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa eso. Y hay muchas cosas, pero sigamos. Versículo 10 al 14, ya no vamos a leerlo. Ya lo leyó el hermano Henry. Aquí, ya lo leímos. Vamos directamente al estudio porque ya nos coge la hora. De este jardín del cual se habla en el versículo 10 hasta el 14, brota la bendición para toda la tierra. Aparecen 4 ríos. Pareciera que en esta cita bíblica se nos quiere dar la ubicación geográfica de dónde estaba ubicado el huerto del Edén. De los 4 ríos, solamente 2 son identificables. El uno es el Tigris. Y ustedes dirán, pero en la Biblia no hay Tigris, pastor. Es el Hiddekel. Anota en tu Biblia Hiddekel, pon arriba Tigris. No pongas a mí me gusta el león. No, pon Tigris. Ahí, Tigris. Y el otro río es el Éufrates. Ya. Se supone, por estos datos, esos sí son identificables y cruzan por lo que antes se llamaba Mesopotamia. Actualmente es la región de ¿qué? De Irak. Pareciera que allá estaba ubicado el huerto de Edén. Esto es como un adendum, ya una ayuda. El versículo 15, el Señor le encarga el trabajo de ¿qué? De cultivar y de guardarlo, de cuidarlo, de todo eso. El encargo de cultivar y guardar el jardín, hermanos, muchos creen que se lo interpreta como una maldición. Aquí todavía el hombre no había pecado. Y en el 15 Dios le da el encargo al hombre para que lo puso el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahí no había maldición. ¿Qué le dio? Una misión. Imagínate, para todos los que no les gusta trabajar. Cuando predico de esta forma, muchos dicen que me la está dedicando a mí. Qué bueno que el que no trabaja no ha venido. No ha venido el que no trabaja. Todos trabajamos, ¿verdad? Qué alivio, Dios mío, porque si no, créanme, hermanos, me han acusado de horrores. Pero la Escritura dice eso. El que no trabaja. Lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Para que no estén diciendo el pastor se inventa y a mí me habla. No, así dice la Escritura. Tú te imaginas en el huerto del Edén con todo ahí y Adán rascándose el ombligo. En una hamaca ahí, trabajando quizás, si es que trabajaba, hasta las 11. Y a las 11 en la hamaca todo el día. ¿Tú te imaginas eso? Qué dolor, qué pereza, qué dolor de huesos. ¿Se imaginan o no? Dios le dio la misión de trabajar. Porque es bueno trabajar. La circulación se activa, tienes dinero, o sea, haces relaciones, te relacionas. ¿De acuerdo, iglesia? Si a alguno le cayó, ¿qué? Póngaselo. No diga nada. Póngaselo. Nada más. Veamos rapidito el versículo 16 y 17. Mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas
del árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y murió o no murió? Pregunto, cuando comió del árbol Adán y Eva, ¿cayeron fulminados, sí o no? Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Muerte espiritual. ¿Sabes qué? Y a la muerte física. Lo que pasa es que no cayó desplomado. Empezó a degenerarse el cuerpo. Yo me pongo a ver las fotos y yo estaba más joven, hermano. Era más clarito mi pelo. Mi piel era más... Ya no, tengo canas, arrugas. Ya veo oscuro. Pasan los años. Pasan los años. Culpa del pecado. Acuérdate siempre, cuando veas a tu papá y a tu mamá viejitos, cuando veas a un animalito que muere, a un pariente, a un amigo que muere, es culpa del pecado. Es culpa del enemigo que sonsacó a la mujer y la mujer sonsacó al hombre. Es culpa del pecado. Por el pecado el hombre, la humanidad está como está. Entonces, por eso tienen que venir a Cristo. ¿Y Cristo nos da qué? De la muerte Él nos da qué? Vida. Quita la muerte y nos da vida. Y vida en abundancia. El versículo 18 dice que el hombre, a pesar de estar rodeado de muchos bienes, el hombre se encuentra solo. ¿Y esa soledad será buena? No, pues. No es buena la soledad. Por eso qué horrible cuando hay peleas en las parejas y ya le dijo, no, yo no le hablo. Y yo me dije, no le hablo. Gran cosa que no le habla. Es que la ley del hielo, pastor. Y yo, discúlpeme, no hablo más porque estoy, y es santo. Dígame si no hay esos casos. ¿Qué cosa? Peor, es como querer apagar un fuego echándole gasolina, pues. Es lo peor que puedes hacer, la comunicación. No es que así yo he visto, es que yo no le hablo. Yo digo ya, está bien. A mí me va a hablar, no, sí, pastor, con usted, sí. Ese hombre que me tiene cansado. Bueno, eso no es bueno. Por eso Dios decide hacerle ayuda idónea. Señor mi Dios. Es decir, escuchen, alguien que sea semejante a Él. Varones, las mujeres son semejantes a nosotros. ¿Ya? Lo único que nos diferencia son nuestros órganos genitales, nuestros órganos reproductores. Eso es lo que nos diferencia. Y cualidades emocionales, que el uno se complementa con el otro. ¿Estamos bien? Y lo hace para que participe, igual que el hombre, de la misma naturaleza. Y en el versículo 19 y 20, escucha, pareciera que la creación de los animales es una respuesta a la soledad del hombre. Pero una cosa, ninguna cosa creada puede satisfacer esa necesidad de compañía. Yo tenía necesidad de esposa. Sí les conté que la pedí al Señor, ¿no? Ya no cuento ya. No quieren que cuento. Yo me extiendo y cuento, pero señales. No le gusta a mi esposa. Entonces yo tenía necesidad y tenía miedo, pues digo, ¿con quién me tocará el Señor? Yo le pedí a Dios y me dio mi gordita. Ella de cariño y ella me dice gordo a mí, estamos iguales. Ahora, por eso, hermanos, se resalta el papel importantísimo que la mujer desempeña junto con el hombre. Es importante. Yo no soy superior, mejor dicho, yo y todo hombre es superior a las mujeres, pero en sus características de hombre. Y la mujer es superior al hombre, pero en sus características como mujer. ¿Comprendemos eso? Somos superiores en nuestra área. Y de ahí el uno con el otro nos complementamos. De ahí vienen los roles que Dios determina y a eso hay que obedecer. ¿Estamos de acuerdo? No, sí. Por eso, y de eso ya hablamos, de la creación. Entonces, pareciera que esa creación es como respuesta, ¿no?, a la soledad del hombre, pero no. Ninguno de esos animalitos puede llenar la soledad que un hombre siente. ¿Quién lo llena? Dios.
pero me hace falta mi ayuda. Imagínate, ¿qué de complementarios no seremos? Que cuando el hombre va, ya novios, ¿no? Ya casados cuando uno duerme también. Pero vamos de novio. Vamos ahí no en el bus, taxi. Cuidado. Bueno, y ponemos el hombro así. ¿Qué hace la novia? Escuchen, no estoy hablando de enamorado. Esa palabra no existe. No debe existir. ¿Qué hace la novia? ¿Sí o no? Pone el hombro y la mujer, ¿qué hace? Se arrima. Y busca dónde. Y ya no hay... Oye, me hace esta cosquilla. Porque busca cómo acomodarse, busca protección, ¿verdad? Ese es el complemento del hombre con la mujer. ¿Estamos de acuerdo? Y rapidito leo esto, ya estamos a 2 minutos. Gloria a Dios. En serio que estoy contento. ¿Saben por qué? Porque estos estudios, estamos entendiendo todo esto. El domingo toca el capítulo 3. Inviten a las personas. Así entendemos la Biblia y la aplicamos bien. Miren lo que la Biblia dice acerca del matrimonio a esto involucra hasta el versículo 25, ¿ya? Primero, el matrimonio fue idea de Dios. Está en Génesis 2, del 18 al 24. ¿Qué más dice? La entrega total del hombre a la mujer y de la mujer al hombre es esencial para un buen matrimonio. ¿Qué otra cosa dice la Biblia? Que el romance es importante. Románticos es de novios y de casados, duermen espalda con espalda. Está en Cantar de los Cantares, capítulo 4, del 9 al 10. El matrimonio ofrece momentos de gran gozo. En serio, iglesia, ofrece momentos de gran gozo. El matrimonio proporciona el mejor ambiente para criar hijos. No es lo mismo que arrejuntados y después ya como no están casados se va y el bebé no entiende por qué mi papá y mi mamá se separaron. El matrimonio, la unidad, es el mejor ambiente para crear los hijos. La infidelidad rompe el lazo de la confianza. La confianza es básica para todas las relaciones. Otra cosa que dice la Biblia, el matrimonio es permanente. O sea, ¿hasta cuándo es? Por eso lo ideal es que solo la muerte disuelva el matrimonio. El matrimonio, hermanos, está basado en la práctica de los principios del amor, no en los sentimientos, pues. Siento esto hoy día, mañana no siento, ya nos separamos. Eso es lo que se habla afuera en el mundo, entendamos. Los principios del amor bíblico, de la palabra de Dios, hacen que la familia permanezca junta. El matrimonio, hermanos, es un símbolo vivo de Cristo y la iglesia. Hermanos, y por último, el matrimonio es bueno y es honroso. Amén, iglesia. Amén. Démosle un aplauso a Dios. El Señor es bueno, iglesia, y nos ama mucho y nos hace entender. Hemos entendido el capítulo 2, el domingo el capítulo 3. El otro miércoles el capítulo 4 y así vamos avanzando con los capítulos, ¿ya? No se los pierdan, aprendamos, inviten a otras personas. Oremos, pongámonos de pie. Señor mi Dios, gracias por tu palabra. Maravillosa, dulce como la miel, Señor, es tu palabra. Bendice al auditorio de Facebook y de YouTube. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Padre eterno, gracias por entender, Señor, lo que dice Génesis 2. El día domingo, dame palabras, Señor. Ayúdame con el mismo material para compartir, Padre, con la iglesia. Que vengan, Señor, que comprendan, que se animen, Dios. Y el día de mañana, que va a haber una conferencia sobre noviazgo bíblico. Que vengan, Señor. Que los jovencitos y las jovencitas inviten amigos. Que los hermanos inviten a otras personas para que sepan lo que es el noviazgo bíblico. Que los solteros y las solteras de la iglesia, Padre, vengan y aquí aparezcan futuros novios, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre eterno. Gracias, Señor. Ahora, mi Dios bueno, Señor, en esta actividad, Padre, te ruego que bendigas tú los diezmos y las ofrendas.